Hace algunos años Nvidia presentó una serie de tarjetas gráficas que venían con un par de ideas bastante disparatadas para la época. La primera de las dos fue Ray Tracing, una tecnología que literalmente simula la física de la luz en lugar de utilizar trucos baratos para conseguir una iluminación más parecida a la de la vida real. Tan grande era la apuesta de Nvidia que le cambiaron el nombre a sus tarjetas gráficas de GTX a RTX en honor al Ray Tracing. Pero también presentaron otra tecnología, menos interesante y que pasó un poquito más desapercibida, DLSS, una técnica para básicamente hacer que los juegos vayan más fluidos basada en inteligencia artificial. En 2023, ya 5 años más tarde, el Ray Tracing evidentemente sigue existiendo, pero el foco de atención se ha ido poco a poco moviendo hacia DLSS, que tuvo una evolución brutal, además de que demostró ser la más útil de las dos, ¿no? Es más, muchas empresas han creado o están creando sus propias versiones y parece ser el presente y el futuro de los videojuegos. Y es parte de la revolución de la inteligencia artificial que estamos viviendo ahora mismo, y como esto aparentemente ahora es un canal de inteligencia artificial, te voy a contar cómo funciona, porque la verdad detrás de DLSS es bastante más impresionante de lo que uno pueda llegar a pensar. Este vídeo, por cierto, está patrocinado por Asus, que muy amablemente me ha prestado este ROG Strix para hacer todo tipo de pruebas con Ray Tracing, DLSS y bueno, un poco todo lo que voy a hablar en este vídeo, que además son de los que más se benefician de este tema del DLSS. En este caso tengo una RTX 4090 aquí, por lo cual nos va a venir al dedillo para todos los experimentos y pruebas que vamos a hacer. Pero antes de continuar, vamos dentro con un mensaje de nuestro sponsor. ¿Te hace falta una clave para activar Windows en tu nuevo PC recién montado y recién instalado? GVGMall es tu tienda de claves de software donde podrás comprar claves originales de Windows. Son claves para fabricantes, o sea, son las que usan las fábricas para asignar a sus ordenadores. Lo típico que vas a una tienda, compras un ordenador que ya viene con clave de Windows, pues son este tipo de claves, son claves OEM. Aparte, con el código de descuento NG20 vais a tener un 25% de descuento, por lo cual os quedaría la clave de Windows Pro en 14 euros y además una vez activado tenéis el upgrade gratuito a Windows 11. Así que ya sabéis, tenéis abajo los links en la descripción para comprar vuestra clave. Gracias a GVGMall por sponsorizar este vídeo y ahora sigamos con el contenido de hoy. Estamos viviendo una gran revolución en el mundo de la inteligencia artificial. A ver, grandes empresas como Amazon, Google, Meta y muchas otras llevan años y años utilizando la inteligencia artificial para hacer pues prácticamente de todo. Pero ahora esta tecnología nos está llegando a nosotros, usuarios normales y corrientes. Ahora tú en tu casa puedes hablar con ChatGPT sobre tus problemas emocionales, generar fotos con Midjourney, hacer una escena 3D con Nerf y hasta hacerte pasar por alguien en un vídeo. Todo cosas que hemos hecho en este canal, por cierto. Pero los gamers vemos más allá de todo eso. ¿Qué pasaría si le metemos inteligencia artificial a un videojuego? ¿Sabes que eres gamer de verdad? Si cuando probaste ChatGPT por primera vez, lo primero que pensaste es, sería brutal tener esto en un videojuego y que los NPCs tengan conversación infinita con distintas personalidades, que las misiones se generaran sobre la marcha y todo ese tipo de cosas. Eso llegará, pero realmente ya tenemos un caso de éxito en el que se está usando la inteligencia artificial en los videojuegos y ha sido una revolución bastante increíble. DLSS es Deep Learning Super Sampling. Y para entenderlo, primero te voy a hablar un poco de cómo funcionan los videojuegos en un ordenador. Cuando nosotros jugamos a un juego, la tarjeta gráfica se encarga de generar las imágenes que vemos por pantalla en tiempo real. O sea, mientras tú juegas, tienes un chip que está dibujando varias veces por segundo pantallas enteras, hechas de millones de píxeles, sin parar. Y eso es lo que nos da la sensación de animación y movimiento, porque esas imágenes son completamente estáticas, o sea, son fotos literalmente. En los videojuegos, igual que en los vídeos y las películas, cuanta más resolución tengamos, más nivel de detalle vamos a tener y más definida va a ser la imagen. Ok, en juegos como Dead Cells o Undertale eso no importa demasiado, pero en otros como Resident Evil pues se disfruta de esa resolución extra, esas imágenes más ricas de detalle. Por eso, los últimos años, muchos usuarios han estado pasando de usar monitores Full HD, que son 1920 x 1080 píxeles, a monitores Quad HD, que son de 2650 x 1440 píxeles, o incluso a 4K, que son 3840 x 2160. Cuando pasas de uno a otro, ganas en detalle y realmente se ve mucho mejor, pero para nuestra gráfica significa que tiene que pintar más píxeles. Pensad que si pasamos de Full HD a 4K, estamos hablando de 4 veces más trabajo. Un poco para que te hagas una idea, si tienes 100 FPS a 1080, a 4K vas a tener un poco menos, algo así como 70 o 60. Sí, no son exactamente la mitad,
a pesar de tener que hacer el doble de trabajo, porque hay otras partes implicadas en esa generación del frame. No hace todo la gráfica. También el procesador está implicado en el proceso. Más píxeles por imagen, más trabajo, menos frames por segundo. Y los frames por segundo también son muy importantes. Sí que es verdad que en las películas y los vídeos muchas veces vemos imágenes a 24 o 30 fotogramas por segundo, pero se ven bien, como mismamente este vídeo que estás viendo que probablemente esté a 30. Y esto pasa porque la cámara me captura en mitad de mi movimiento. Y si paramos la imagen veremos que está movida. Y esto hace que aunque solo haya 30 imágenes por segundo, el cerebro entienda que todo está bien, porque hay una fluidez natural en ese movimiento. Lo ve más o menos parecido a como él percibe el mundo real. Esto en los juegos no pasa porque cada imagen se genera para ti en el mismo momento en el que estás viendo el juego. Y es estática, o sea, cada imagen no se mueve, es una foto tal cual, ¿no? Entonces lo que tenemos al final pues es una secuencia de fotos perfectamente quietas, una detrás de la otra, y esto pues no se ve del todo natural. Hay efectos en los videojuegos como por ejemplo el motion blur que simulan un poquito este vídeo desenfocado cuando se mueve, pero no funcionan demasiado bien. ¿Cuál es la solución? Pues generar muchísimas más imágenes por segundo. Yo creo que para ver un juego realmente fluido y agradable, estaríamos hablando de entre 120 y 240 hercios. O sea, entre 120 y 240 imágenes por segundo. Ojo, eso no quiere decir que necesites sí o sí para poder jugar, tener esa frecuencia de imágenes, pero sí que es verdad que el juego se ve más agradable y disfrutas más de esa calidad gráfica. De hecho, los portátiles hoy en día vienen con pantallas que tienen incluso 240 o 360 hercios. Así que la resolución y los frames compiten entre ellos, ¿no? O sea, si tú bajas la resolución, los frames son más fáciles de calcular, por lo cual hay más por segundo. Pero a la que subes la resolución, los frames bajan, porque bueno, cada frame lleva más trabajo de fabricar. Y aquí pues no puedes hacer nada, ¿no? Si un juego a 4K te va a pocos FPS, pues poco le puedes hacer. Bueno, en realidad sí que hay algo que puedes hacer. Puedes bajar la calidad gráfica. Aquí hay otro factor, que es qué tan buenos son los efectos que vemos dentro del juego, como por ejemplo la resolución de las sombras, la calidad de las luces, los reflejos, incluso iluminación basada en Ray Tracing, y todo eso hace que el juego se vea más realista, más bonito, pero también es más complejo y perjudica a cuántas imágenes por segundo puede generar la tarjeta gráfica. O sea, hace que los frames también sean más pesados de construir. La ecuación entonces funciona un poco así. Si tienes una gráfica con una cierta potencia, tienes que repartir esa potencia entre resolución, cuanta más resolución, más trabajo le meterás a la gráfica, pero también están los efectos gráficos. Cuantos más efectos gráficos y más complejos, también más carga le pondrán a la gráfica y harán que esos fotogramas se tarden un poco más en generar. Por lo cual, si juegas a mucha resolución con los gráficos muy altos, vas a tener menos imágenes por segundo. Ok, ¿qué hace DLSS entonces? Aquí la idea de Nvidia fue cómo podemos usar la inteligencia artificial para ayudar en todo este proceso. ¿En qué fase de todas estas podemos usar una inteligencia artificial para que nos consiga sacar más potencia a una misma gráfica? Y bueno, la primera idea fue, vamos a bajar la resolución, por ejemplo un 50% o un 70%, y vamos a reconstruir esa imagen usando inteligencia artificial para que se vea a 4K. Así, al tener menos resolución, vamos a poder tener más imágenes por segundo. De esa forma, si un juego con muchos efectos y gráficos realistas a 4K solo nos llega a 60 FPS, podríamos subirlo hasta 90 o 100 usando esta misma técnica. Y la idea, pues realmente es muy buena. Así nació DLSS 1.0. Luego el DLSS 2.0 también se pensó para ayudar en los efectos gráficos, o sea, a conseguir mejores resultados en ciertos aspectos que luego veremos, y el DLSS 3.0 directamente nos va a ayudar en la parte de las imágenes por segundo, usando de nuevo inteligencia artificial. Pero quiero pararme aquí un segundo a explicar exactamente a qué me refiero con la inteligencia artificial, porque este matiz es importante y es el que yo creo que la mayoría de personas no terminan de entender del todo, ¿no? ¿Qué es esto de inteligencia artificial y en qué se diferencia, por ejemplo, con la inteligencia artificial de los NPCs? Bueno, pues los programas de ordenador los crean seres humanos, o sea, nosotros, programadores, escribimos algoritmos que le dicen al ordenador qué hacer en cada caso. Por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial de un personaje de un juego, un famoso NPC, pues tendremos detrás una serie de instrucciones que le dicen qué tiene que hacer en cada caso, qué rutinas tiene, cómo se comporta cuando estamos cerca, cómo dispara, cómo se cubre y todo este tipo de cosas. Que puede estar mejor hecho o peor hecho, más sencillo o más complejo, pero no deja de ser un programa con unas instrucciones bastante claras y concisas. ¿Es inteligencia artificial? Sí, porque simula la inteligencia de un ser vivo de forma artificial, pero hoy en día cuando decimos que DLSS usa inteligencia artificial nos referimos a otra cosa, nos referimos a que no hay un humano
programando instrucciones que le dicen qué es lo que tiene que hacer, sino que tenemos un modelo matemático en el que vamos a intentar que una serie de entradas coincidan con una serie de salidas. O sea, vamos a entrenar un sistema para que sea capaz de sacar instrucciones por sí solo, mostrándole ejemplos de cuáles son las situaciones con las que se va a encontrar y cómo se supone que las tiene que resolver. O sea, básicamente es una máquina que se programa a sí misma, es una máquina que aprende. Por eso es inteligencia artificial. Pero bueno, en realidad, cuando vamos a entender esta tecnología, si bien es compleja, no es tan mágica como uno pueda llegar a pensar. Creemos que tecnologías como ChatGPT, Midjourney y todo esto están constantemente mejorando y aprendiendo, que van a cobrar conciencia propia, cosas por el estilo, como si fueran seres vivos pensantes, pero esto no funciona exactamente de esta manera. Ahora lo vamos a entender un poquito mejor. A ver, Nvidia ha tenido mucha suerte porque resulta que las tarjetas gráficas son muy buenas, además de para generar gráficos de videojuegos, para hacer que estos algoritmos que aprenden sean capaces tanto de aprender como de aplicar los conocimientos. O sea, las tarjetas gráficas no fueron creadas para esto, claramente, pero son muchísimo mejores de lo que puede hacer, por ejemplo, un procesador. Y realmente este es uno de los motivos por los cuales Nvidia ahora mismo está en una época dorada, y es que realmente gran parte de la inteligencia artificial del mundo entero corre sobre hardware de Nvidia, y ellos, como vieron un poco también el panorama, llevan años invirtiendo, creando librerías, utilidades, la API de CUDA y mucho más, trabajando muy cerca de los investigadores, por lo que hoy en día al final tienen una posición muy fuerte en este ámbito. Así que tiene todo el sentido del mundo que Nvidia se quiera meter en este tipo de fregados, ¿no? Digamos que han mezclado un poco sus dos especialidades, o sea, videojuegos e inteligencia artificial. Y en el caso de la inteligencia artificial, uno de los avances más grandes que hubo en esta última época han sido las redes neuronales convolucionales. Este es un tema del que ya hablamos en otro vídeo, el vídeo sobre el deepfake, en el que hice un vídeo cambiando la cara de Elon Musk por la mía usando inteligencia artificial. De hecho, te recomiendo mucho que mires esa serie de vídeos para entender mejor todo esto, porque no voy a explicar todo de nuevo, así que te recomiendo que lo mires. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a meter un poco las manos en la masa. Este tipo de redes neuronales convolucionales son especialmente buenas para trabajar con imágenes, para reconocer objetos, letras, caligrafía y muchas otras cosas, porque resuelven un problema ancestral, y es el siguiente. Nosotros, como humanos, podemos escribir unas reglas en nuestro ordenador, un programa que reconozca ciertos tipos de imágenes y lo hará bastante bien. Hay muchas estrategias para hacer esto. El problema es que a veces los objetos varían de forma y de tamaño o incluso de posición dentro de la imagen y muchas otras cosas. Esto le cuesta horriblemente a los ordenadores y para solucionar este problema, la estrategia que se le ocurrió a los investigadores es la siguiente. Primero que nada, vamos a quitar el ruido y vamos a aislar partes importantes de la imagen. Como los ordenadores son calculadoras y las imágenes no dejan de ser un montón de números, lo vamos a tener que hacer de forma matemática. Por eso se utiliza una operación que se llama convolución. La convolución es un cálculo matemático que sirve para muchas cosas, ¿vale? Desde filtrar frecuencias a probabilidad. A nivel matemático es algo relativamente sencillo, es multiplicar una lista de valores por otra. Pero si queréis entender mejor de qué va la cosa y cómo funciona, hay un vídeo muy interesante en castellano del canal Signal Sense que lo explica con todo lujo de detalles. En imágenes, la convolución se puede usar para detectar ciertas formas y ciertos patrones. Por ejemplo, aquí estáis viendo que si convolucionamos una imagen con un patrón concreto, podemos filtrar únicamente líneas verticales, líneas horizontales, curvas, zonas donde está más enfocado, más desenfocado, y al final del día esta convolución sirve en este caso para aislar estas partes, o sea, filtrarlas del resto de la foto. Al final en las fotos hay un montón de píxeles, un montón de ruidos, y necesitamos una forma de detectar bordes y otro tipo de formas concretas. Una vez que tenemos estas formas, la red neuronal convolucional va a usar una técnica que se llama pooling, con el que se reduce el tamaño de los píxeles de esta información. Esto se va reduciendo hasta que acaba con un patrón como este, que es un patrón bastante pequeño. Este patrón y este otro, por ejemplo, nos dicen que en nuestra imagen hay algo vertical, y estos que hay algo horizontal, o por ejemplo que tenemos una esquina en este caso, ¿no? En esta fase al final lo que estamos haciendo es extraer características de la imagen. Luego es la red neuronal quien está entrenada para saber, en base a las características que tiene, las que ha detectado, qué es lo que puede ser esa imagen. Y esto lo podéis pensar como algo que se usa, por ejemplo, para identificar hojas de árboles, el borde de una mesa, el tronco de un árbol, un arma en un videojuego o un cable de corriente en una foto de la calle, por ejemplo, o incluso en el caso del deepfake lo usábamos para aprender las características de la cara de una persona para luego poder generar una cara basada en esas propias características. Pero para mí uno de los usos más emocionantes es el efecto CSI. Yo recuerdo haber visto más de un episodio de CSI donde tenían a lo mejor una imagen capturada con una cámara de seguridad de muy mala calidad y que con un par de clics de repente en el ordenador hacían zoom y reconstruían
perfectamente las letras de la matrícula del coche. Esto evidentemente es ciencia ficción, o no, por lo menos antes lo era, porque ahora resulta que gracias a que somos capaces de reconocer ciertos patrones a distintos tamaños y a distintas resoluciones, aunque tengan poca información y pocos píxeles, una red neuronal suficientemente bien entrenada podría reconocer qué es lo que hay ahí exactamente y cambiar los números por una versión de alta calidad. Y de hecho, lo que se hace para poder hacer este tipo de cosas es entrenar una red neuronal convolucional enseñándole la misma imagen de mala calidad y la de buena calidad para que pueda de alguna manera reconocer esas características y relacionarlas entre ellas. O sea, entender que esto que estás viendo aquí en realidad significa esto si lo miras a alta resolución. Un poco, si nos lo paramos a pensar, lo que hace esta inteligencia artificial es conocer un montón de patrones, que aprende a reconocerlos utilizando la convolución y el pooling, y una vez que identifica estos patrones, de alguna forma en su interior tiene una correspondencia entre patrón de baja calidad y de alta calidad. Y usando la información del patrón en alta calidad, sabe cuál es el proceso que tiene que aplicar para mejorar esa foto, ¿no? O sea, tiene un montón de referencias de distintas cosas, millones de ellas, y cuando se encuentra con un caso concreto, lo reconoce y utiliza los datos que sacó de la foto de alta resolución para reconstruirlo. Este proceso se conoce como rescalar, y este rescalado basado en inteligencia artificial se suele llamar super resolution. Realmente rescalar no es una tarea nueva, ¿vale? No es algo que haya hecho por primera vez la inteligencia artificial, es algo que nuestro ordenador hace todo el tiempo. Por ejemplo, cuando hacemos zoom en una foto o cuando agrandamos algo en Photoshop, y cada vez que lo hace tiene un algoritmo que está resolviendo un dilema. Y es, ¿qué dibujo en los píxeles donde no hay nada? O sea, se podría hacer al estilo pixel art, o sea, simplemente agrandando píxeles, pero no se vería del todo bien. Así que lo que se hace es utilizar algoritmos que suavizan la imagen, ¿no? Que hacen la media entre los píxeles que tenemos alrededor. Y de hecho es exactamente lo que hace nuestro ordenador, por ejemplo, cuando estamos jugando a un juego y queremos bajar la resolución. O sea, tú imagínate que tienes un monitor 4K. El juego no te va muy bien. Entonces dices, bueno, le voy a bajar la resolución a 1080. El problema es que la gráfica estaría generando 4 veces menos píxeles de los que tiene en la pantalla. Y bueno, necesitaría saber qué enseñar. O sea, o lo pone ahí en medio en un cuadradito, o tiene que tener alguna técnica para estirar esta imagen y poder rellenar los píxeles. Este es el rescalado y los juegos realmente ya lo hacen. El problema es que la imagen se ve borrosa. Hay partes donde tenemos dientes de sierra que ahora se ven más grandes aún y en general no se ve de forma correcta. Por eso el rescalado utilizando inteligencia artificial es una gran solución. Para que puedas entenderlo desde otro punto de vista. Imagínate que eres un dibujante y te piden que rescales a mano una imagen de 1080p a 4K. Seguramente te llevaría varios días, pero lo harías mucho mejor que estos algoritmos. Porque, por ejemplo, cuando te encuentras con un árbol, pues en tu cabeza sabes cómo es un árbol. Hay muchísimas situaciones que tú, como ser humano con experiencia del mundo real y los videojuegos, conoces. Puedes saber cuál es la mejor manera de completar ese dibujo, porque conoces miles de casos distintos. Y esto es casi imposible poder explicárselo a un ordenador utilizando únicamente código. O sea, tardaríamos años y años y años en escribir un programa que sepa identificar cada caso concreto y pueda dibujar cada zona de una forma concreta, con un detalle concreto. Bueno, pues aquí es donde nos ayuda la red neuronal convolucional. Por lo cual realmente tenemos una superioridad bastante grande cuando la inteligencia artificial se programa a sí misma. Ahora, como te decía antes, tanto la convolución como otros procesos que hace la red neuronal son básicamente multiplicar dos listas de números. Y esto la gráfica lo hace muy rápido. Pero aún así se puede hacer más rápido, o sea, podríamos llegar a crear un hardware especial, específico, que sea rapidísimo haciendo este tipo de tareas. Por eso, hace años, Google inventó el concepto de Tensor Core, un núcleo súper optimizado para las operaciones de las redes neuronales. Está diseñado para hacer una sola cosa muy bien hecha, y por eso es más rápido que el típico núcleo de procesador o de tarjeta gráfica incluso. Nvidia cogió esa idea y la llevó a su tarjeta gráfica. Junto con DLSS, sacó una serie de núcleos especializados en hacer este tipo de multiplicaciones, que son las que necesitamos al final para la red neuronal. Y de esa forma lo que se consigue es que a cada frame en tiempo real se puede hacer este tipo de procesamiento. O sea, se hace en milisegundos, lo cual la verdad me parece una locura si lo piensas. Pero aquí tenemos uno de los primeros puntos claves en todo esto del DLSS, que necesitamos de alguna forma hardware específico. ¿Podríamos hacer esto sin hardware específico? O sea, podríamos utilizar los núcleos CUDA de la tarjeta gráfica para hacer esta misma operación, pero el hecho de tener unos núcleos especiales no solo lo hacen de forma más rápida porque están optimizados para eso, sino que también liberan la tarjeta gráfica para que se centre únicamente en procesar los gráficos y ambas partes trabajan en paralelo.
La primera versión de DLSS estaba entrenada por separado para cada uno de los videojuegos, o sea, cada juego tenía un modelo distinto que venía optimizado para sus gráficos en concreto, y esto lo hacían generando imágenes de un videojuego en altísima resolución, ponle 16K, y luego en baja resolución, y todo esto se lo pasaban a un superordenador, y luego te metían esto dentro de los drivers de la tarjeta gráfica y te lo descargabas directamente en tu ordenador, sin darte cuenta, o sea, te venía ya con los drivers de Nvidia. El resultado era, ok, mejor que un rescalado normal y corriente, pero tampoco para echar cohetes. El que de verdad llamó la atención fue DLSS 2.0. Aquí cambió un poco la historia. En lugar de simplemente rescalar la imagen, esta vez vamos a hacer algo más. Nvidia dijo, primero que nada vamos a necesitar más datos, como por ejemplo el mapa de profundidad del juego, o Z-Buffer, que le dice a la red neuronal que tenemos más cerca y que está más lejos en la imagen. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque si combinamos la información de los distintos patrones de forma con la distancia a la que están, podríamos tener distintos patrones de reconstrucción para cosas que están más cerca y otras que están más lejos. Y eso pues haría que fueran de mejor calidad. No dibujaríamos todo de la misma manera, sino que dependiendo de la distancia lo dibujamos de forma distinta. También tenemos el vector de movimiento, o sea, hacia dónde se mueve la cámara, que esto le da también bastante información de cómo se supone que son ciertas cosas. Y por último tenemos un filtro temporal. Temporal significa que usa varios frames uno detrás de otro. En lugar de fijarse en un solo fotograma, en una sola imagen, usa varias, una detrás de la otra. Y esto es muy inteligente, porque hay ciertos detalles que ganamos extra al mirar dos frames distintos. O sea, igual hay cosas que no se ven del todo bien en una imagen y en la otra tenemos algún píxel extra que nos ayuda a entender más información. Y hay un punto más, y es que Nvidia recomienda a los desarrolladores que la cámara tiemble un poquito, o sea, que tenga una pequeña sacudida. Y de esa forma el DLSS al final acaba viendo varios píxeles entre distintos fotogramas o distintos ángulos del mismo objeto. Al cambiar un poquito la perspectiva, pues al final obtenemos más información. Y con esta versión lo que se consiguió fue totalmente alucinante. Y son básicamente imágenes más definidas y más precisas que las originales. O sea, tú coges, por ejemplo, el juego renderizado a 1080p y el juego a 720 rescalado a 1080p y se ve mejor la versión rescalada con DLSS 2.0. Por ejemplo, tiene menos dientes de sierra y más definición. Esto seguramente sea porque realmente la red fue entrenada con imágenes de altísima resolución. O sea, no fue entrenada para reconstruir la imagen a 1080, sino que la entrenaron para reconstruirla a 16K. Y eso hace que al final la imagen tenga muchísimo detalle. Por lo cual pensaron, ya que estamos, vamos a utilizarlo también como anti-alias. El anti-alias es una técnica que se usa para quitar estos famosos dientes de sierra que estás viendo en la imagen. Hoy en día hay técnicas muy buenas como el temporal anti-alias o el multisample anti-alias, pero son costosas para la tarjeta gráfica y hacen parte de este apartado gráfico, ¿no?, del que hablamos antes. Suman a la carga de procesado gráfico de cada frame. Pero utilizando DLSS 2.0 se dieron cuenta de que podían usarlo también como anti-alias, porque la imagen acababa siendo bastante definida, como os decía antes, ¿no? Y todo esto corriendo en 1,5 milisegundos en una RTX 2080 Ti. Ahora, ¿es DLSS 2.0 perfecto? Ok, no, hay defectos, ¿vale? Hay bastantes defectos. No os olvidéis al final de que nos estamos inventando información que en la imagen original no está. O sea, hay detalles que la inteligencia artificial se los está sacando de la manga. Son literalmente cosas que le suenan que pueden ir ahí y por eso las va reconstruyendo. Cosas que le cuestan es, por ejemplo, cuando hay un cambio brusco de imagen y durante 1 o 2 frames, pues se inventa cosas, lo que se conoce como alucinaciones. Manchas que no tienen sentido. A veces también tiene ghosting, o sea, deja estelas detrás de personajes en casos concretos. Hay algunos fallos. Y todos esos fallos aparecen sobre todo si tú empiezas a analizar cada uno de los fotogramas, a analizar el footage del juego, pero mi opinión personal, después de haber jugado unas cuantas horas, sobre todo el juego al que más le eché horas con DLSS fue Atomic Heart, y realmente cuando estás jugando no te das cuenta de los fallos, o sea, cuesta mucho realmente que te salten a la vista. Puede ser en alguna situación que algún artefacto te pueda llamar la atención, pero cuando estás metido en la partida, yo sí que pienso que es mejor tener esa resolución extra que te da el DLSS, incluso ese anti-alias, que por lo menos en el caso de Atomic Heart se ve incluso mejor que el temporal anti-alias, o sea, tiene más definición, menos dientes de sierra. Vale la pena todo eso a cambio de vez en cuando ver algún artefacto que de todos modos, por mi parte por lo menos, no consigo verlos a vista desnuda. O sea, yo tal cual jugando no me he dado cuenta de esto. El gran inconveniente que tiene, repito, es que necesita hardware específico. Hay otras tecnologías, como mismamente el Fidelity Super Resolution, que es open source y puede funcionar en cualquier tarjeta gráfica porque usa los propios núcleos de la gráfica normales y corrientes, pero no utiliza machine learning, no utiliza una red neuronal, sino que es un algoritmo creado por el ser humano, escrito por humanos. Y tengo que decir que es impresionante, es muy bueno, pero nunca realmente vamos a llegar a la calidad que consigue una red neuronal
que es ella misma la que detecta y aprende todos esos patrones, porque realmente no somos capaces de contemplar tantos parámetros y tantos factores como lo puede hacer un ordenador. Y ahí es un poco donde está nuestro límite. Realmente, un ordenador suficientemente bien equipado y con un buen algoritmo puede llegar a crear software mucho mejor del que nosotros podríamos llegar a crear, y DLSS es una muestra de esto, ¿no? Hay otro punto muy importante y muy interesante sobre toda esta tecnología, ¿vale? Y es que nosotros hoy en día, por ejemplo, escuchamos música en MP3. La música en MP3 tiene varios niveles de compresión. Una de las compresiones que tiene es la psicoacústica, que básicamente retira cierta información dentro de la canción que nosotros, por cómo funcionan nuestros oídos, no nos damos cuenta o no notamos, o directamente nuestro cerebro es capaz de reconstruir esa información aunque no esté ahí. Incluso también baja la calidad en ciertas bandas y ciertas partes de la canción que en principio tampoco tenemos mucha sensibilidad auditiva, entonces aprovecha y ahí recorta y hace de todo. Los más entendidos van a valorar más un formato como por ejemplo FLAC con un altísimo bitrate, pero para la mayoría de gente el MP3 es el estándar, sobre todo con auriculares inalámbricos donde aún hay más compresión y servicios como Spotify, ¿no? Que directamente estamos escuchando música de la nube. Esto ha sido una revolución literalmente en el mundo de la música y en realidad hay una gran pérdida de datos en todo esto, ¿no? Yo creo que en la imagen puede llegar a pasar lo mismo con todas estas tecnologías de super resolución. O sea, por ejemplo, nosotros podríamos llegar a hacer una foto o hacer un vídeo de algo, mandar esa foto o ese vídeo a la nube, que se almacene en un servidor, pero en una resolución baja, como por ejemplo 720. Y luego, en el momento que nosotros lo queremos ver, pues hay una inteligencia artificial, un servicio parecido a DLSS, que lo convierte de nuevo a 4K y nos lo enseña. Y nosotros a lo mejor ni siquiera nos daríamos cuenta, ¿no? Estaríamos viendo un vídeo que nosotros pensamos que es el que nosotros hemos grabado 4K, pero que en realidad esa información se ha perdido. La ha reconstruido de la nada una inteligencia artificial y parece real, pero no es la información real. Y esto se podría hacer para muchísimas cosas y solucionaría bastante muchos problemas de los que tenemos a nivel de información. O sea, parte de la información que nosotros capturamos del mundo real se perdería y nosotros la consumiríamos como una ilusión generada por una inteligencia artificial. No sé, la verdad me parece muy impresionante, ¿no? Pensar en esto. Pero la historia no se termina aquí, porque en 2022 Nvidia presentó DLSS 3.0, que es un sistema que no es perfecto, pero que es una ida de olla, ¿vale? Es una ida de olla. Ahora, además de tener rescalado de imagen y anti-alias, también tenemos la generación de fotogramas. Estamos hablando de que la red neuronal no solo se usa para aumentar el tamaño de los frames, o sea, en la parte de resolución, añadir detalle a la imagen, o sea, en la parte de los gráficos, sino que directamente estamos inventando fotogramas enteros de la nada, por lo cual también ayudamos a los fotogramas por segundo. Para hacer esto necesitamos algunos datos más, ¿vale? Por ejemplo, empezamos a partir de todo lo que teníamos antes, pero además de eso vamos a tener que añadir otro dato que es el flujo óptico, que es, teniendo varias imágenes del videojuego, calcular hacia dónde se están moviendo los píxeles en ese momento. Eso evidentemente lo que va a hacer es ayudar a la inteligencia artificial a generar el siguiente frame. Y como podrás imaginar, añade algo de latencia, ¿vale? Hay algunos milisegundos de latencia extra. En mi opinión es parecido al VSync, a tener activado el VSync, incluso un poquito menos. Pero el resultado en cuanto a FPS es impresionante, porque básicamente lo que hace es cada frame que genera nuestra tarjeta gráfica mete uno nuevo justo después. O sea, la gráfica genera uno y nuestro modelo genera otro. La gráfica genera uno, el modelo genera otro. En este caso, además, en mi opinión, los artefactos, o sea, lo que viene a ser defectos de imagen, cosas que se llega a inventar el ordenador, se notan menos. Se notan menos porque al final los estamos viendo intercalados con una imagen perfecta. Pero sí que es verdad que existen, ¿vale? O sea, hay artefactos, hay cosas inventadas, hay alucinaciones. Y de verdad que os soy muy sincero, es bastante difícil analizar esta tecnología. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, a 4K con una 4090, el Atomic Heart está corriendo con todas las tecnologías de DLSS activadas, nos llega por encima de los 240 FPS. Entonces, claro, hay tantos fotogramas que es bastante difícil llegar a ver un fallo. Yo lo que hice para poder hacer las pruebas de forma correcta fue bloquear el juego a 120 Hz, que es exactamente el frame rate de mi monitor, del de 4K OLED, y a partir de ahí incluso poder grabar la pantalla para poder ver los frames de forma individual, ¿no? Con OBS. Y bueno, sí que hay momentos donde hay artefactos, ¿vale? Hay cosas que se las inventa, pero dentro de la partida, dentro de lo que es el gameplay, es muy, muy difícil de ver. A ver, igual que en DLSS 2, aquí pasa una cosa, ¿vale? Y es que si tu juego tiene pocos fotogramas, estamos hablando de entre 0 y 60, por ejemplo, sí que se notan bastante las alucinaciones, pero cuando pasamos de 60 sobre todo, pues es bastante difícil de ver. Y por último, en portátiles. En portátiles tiene una ventaja muy grande. En mi opinión, primero que nada, es que las pantallas de portátiles son bastante más pequeñas que la pantalla de 43 pulgadas en la que estoy haciendo estas pruebas, que claro, ahí yo me puse esa pantalla conectada al portátil para ver cada defecto del videojuego.
Evidentemente en esta pantalla pues no se nota de la misma forma, pero es que estamos viendo ahora portátiles que vienen con pantallas de 240 Hz, por lo cual realmente puedes conseguir mucha fluidez y en parte esto lo puedes conseguir gracias a activar el DLSS, pero sobre todo lo más interesante es en cuanto al ahorro energético. Si yo activo todo al máximo y juego a 4K, desactivando del todo el DLSS, el juego me gira entre los 120-130 FPS con algún tirón de vez en cuando. Al activar el DLSS, todos los DLSS que tiene, o sea, el 2.0 en Quality y luego el de generación de frames, me sube prácticamente a 240. Yo no necesito jugar a 240 porque ese monitor es 120 Hz, así que lo que he hecho es limitar el juego a 120 Hz y aún así tener estos DLSS activados. El resultado es que mi gráfica estaba al 60-70% de uso, o sea, no necesitaba tener la gráfica al 100%, ni consumir tanta electricidad, ni tener la habitación tan caliente, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa en un portátil, o sea, vamos a conseguir muchos más FPS porque la gráfica está trabajando mucho menos e incluso si jugamos con batería nos va a aumentar la duración de la batería, aunque bueno, jugar con batería en un portátil gaming con una gráfica así no es lo más recomendable, pero bueno, sí que es verdad que te permite bajar ese consumo eléctrico. De todos modos, no nos olvidemos que este vídeo está patrocinado por Asus, así que vamos a hablar un poco de este Asus ROG Scar, que es un portátil gaming, bueno, un poco el portátil de batalla de Asus, la gama más alta pensada para videojuegos. Aquí sí que lo que podemos ver, por ejemplo, es que en Cyberpunk 2077, que es un juego que pide muchísimo, el juego nos funciona a 83 FPS, pero podemos subir a 128 poniendo el DLSS en balanceado. En The Witcher podemos pasar, por ejemplo, de 41 FPS a 72 FPS, o por ejemplo en Shadow of the Tomb Raider de 103 FPS a 119, esto utilizando el DLSS 2.0, y ya si utilizamos el 3.0 prácticamente duplicamos FPS en todos los juegos. Y bueno, yo creo que sobre todo en un producto como este es importante para aprovechar este monitor, ¿no? De 240 Hz, que si no estaría un poquito desaprovechado según para qué juego. En cualquier caso, quiero saber vuestra opinión, vosotros jugadores, que sois los que, bueno, aparte yo también soy jugador, ¿no? Y he tenido esta experiencia con el DLSS, lo he estado probando, entendiendo cómo funciona, pero quiero saber vosotros que estáis en casa y posiblemente habéis probado esta tecnología, cuál es vuestra opinión y cuál es vuestra experiencia. ¿Os gusta cómo se ve? ¿Os parece que es el futuro este tipo de rescalados? Y poco más, aquí me despido. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dejadme una manito para arriba, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.